a grabar y vamos entonces a proyectar nuestra presentación de hoy de refuerzos viales con geosintéticos. Entonces, como le dije, hoy es la tercera presentación y básicamente tenemos que el debate entre los defensores de los pavimentos flexibles y los pavimentos rígidos encuentran un punto común cuando se trata de la protección de la subrasante. Como hemos visto, ninguno de los dos es efectivo si no existe un buen drenaje y se disminuyen los esfuerzos que llegan a la subrasante. En el caso específico de los pavimentos llamados flexibles, los geosintéticos tienen un papel fundamental en refuerzo, separación y drenaje. Los métodos de diseño existen desde hace décadas y evolucionan a procedimientos más sofisticados, pero no todos los diseñadores dominan los procedimientos AASHTO, base del diseño en Panamá. Por esa razón se dedicará un apartado a evaluar las variables que intervienen en el diseño sin pretender ser un taller de diseño, pero es fundamental comprender el proceso de diseño antes de incorporar los geosintéticos en los mismos. Para eso entonces nuestro expositor nuevamente, el ingeniero Nicomedes Vergara, quien es egresado de la UTP y que cuenta con una maestría en geotecnia de la UTP y maestría en docencia superior, posee un posgrado en hidráulica. Su experiencia técnica en este campo es muy amplia. Ha sido consultor de acueductos y alcantarillados en INUS en Caracas, Venezuela. Paralelamente fue coordinador en ingeniería en la Universidad Alejandro de Humboldt en Caracas, Venezuela, y gerente técnico en Amanco en Mexichem desde el 2006 al 2011. También es gerente técnico en gerente técnico en Macaferri de Panamá del 2011 al 2016 y en la actualidad se desarrolla como docente en la Universidad Tecnológica de Panamá y consultor independiente en GeoGreen en GHC Consultores en temas de geotecnia, pavimentos, hidráulica, geosintéticos y control de erosión. El ingeniero Vergara ocupa el cargo de vicepresidente del International Geosynthetic Society, IGS Panamá, y es miembro activo del Colegio de Ingenieros Civiles de Panamá, en donde coordina la Comisión de Geotecnia desde el 2018 hasta la actualidad. Entonces, recordándoles cómo es nuestro procedimiento, el ingeniero va a continuar con su presentación. Y desde el desarrollo del webinar, entonces ustedes pueden hacer sus preguntas directamente al chat, donde él les responderá al final. Entonces, adelante, ingeniero. Gracias, Tatiana. Bueno, hasta luego. Vamos entonces a ver, compartimos la pantalla y ahora sí vamos pues a ver el desarrollo de la presentación. Entonces, bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Vamos a continuar. Tal y como le dijo la ingeniera Tatiana, pueden hacer las preguntas al chat. Si acaso no alcanza el tiempo o algo nos impida darle respuesta ahora, me pueden escribir al correo que aparece en pantalla, nombre, empresa, y ahí yo le doy respuesta en la medida de lo posible en el tiempo, ¿no? Entonces, la industria de la construcción es una de las mayores consumidoras de recursos naturales sobre todo. Se estima que anualmente se explotan en todo el mundo unos 8 billones de toneladas de agregados naturales para producir 11 billones de toneladas de concreto hidráulico. Eso de acuerdo al profesor Grant Gilmore en la Universidad de México, ¿no? Por otro lado, se estima que el consumo mundial de asfalto actual es de aproximadamente 100 millones de toneladas por año. Y de esos 100 millones, aproximadamente el 85% se utiliza como aglutinante para el concreto asfáltico, para carretera. Esta es la fuente donde obtenemos esos datos. Entonces, imagínense, si nosotros hacemos una operación rápida aquí de estos 100 millones, extraemos el 85% y en una relación bastante empírica decimos que 4 veces se pudiera utilizar el material granular en relación con el asfalto, vamos a tener entonces unas 350 toneladas de material granular. Dándole un peso promedio de 1.7, tendríamos alrededor de 200 millones de metros cúbicos anuales para utilizar en carretera.
base y subbase, sobre todo. ¿Y qué decir de las vías no pavimentadas? Un cálculo más o menos pudiera ser la mitad de 200, entonces llegaríamos a 300 millones. Si nosotros tenemos alguna tecnología que me permita disminuir esos espesores, ser un poco más amigables con el ambiente, con el entorno natural, entonces, ¿por qué no utilizarlo? Es esa la pregunta que nos hacemos a veces cuando algunas entidades gubernamentales son lentas en el proceder y el tiempo nos va consumiendo, nos va pasando y las condiciones siguen siendo las mismas en lugar de ir mejorando. Entonces, los geosintéticos que ya hemos conversado nos pueden ayudar a reducir esa cantidad de material granular sin perder funcionalidad. Es decir, nos pueden ayudar a reforzar disminuyendo un poco el material granular que estamos utilizando. O si quiero usar el mismo material granular, pues entonces me va a extender la vida útil de la vía. Por lo tanto, hay beneficios de ambas partes. Nosotros vimos esta lámina en las presentaciones anteriores y la repetimos aquí porque, bueno, asfalto y tratamiento superficial de la red vial panameña representa más o menos un 39% así aproximadamente. También vimos esta imagen donde podemos tener un flujograma que me orienta acerca de qué combinación de geosintéticos utilizar, en este caso, geotiles y geomallas. Faltaría ver la parte de geocelda porque esto es del Departamento de Transporte de California. Y está basado en el CBR y en las condiciones de filtración, de filtros granulares, ¿verdad? Esas son las dos condiciones para saber cuál es el geotético que yo voy a utilizar, cuando es de refuerzo y después, pues en el caso de que sea también de separación. En ese orden de ideas, en el de separación, estas vías pavimentadas que vamos a ver hoy están en la misma condición que las no pavimentadas. Entonces, el mismo procedimiento que utilizamos para separar los materiales de vías no pavimentadas aplica para las vías pavimentadas porque vamos a estar protegiendo la subrasante, que es lo que en realidad se requiere, ¿no? Eso lo hemos conversado en muchos foros, lo hemos analizado y cada vez que hablamos de estos temas, pues a uno les gusta, el que ha estado en campo instalando geosintéticos, el que ha ido a una fábrica, el que ha estado en seminarios y ve el potencial que tiene esto a nivel de geotecnia. Eso, y aquí en Panamá deberíamos pues dar mucha más divulgación a los geosintéticos. Afortunadamente en la Universidad Tecnológica hay profesores que están, digamos, en la misma onda y estamos haciendo un esfuerzo grande por incluirlo. Incluso tenemos algunas propuestas para alguna materia de maestría en cuanto a diseño con geosintético. Entonces, dentro de esos escenarios, pues la semana pasada estuve también impartiendo un seminario a los amigos del Ministerio de Obras Públicas y yo les comentaba que este es un detalle típico, sección transversal típica. Ellos de repente le cambian el distrito, le cambian, pero es la sección típica que tenemos, la carpeta, la capa base, la subbase, etc. Y por ninguna parte aparece ningún geotextil, ni se hace referencia a separación, ni nada de eso. Entonces, ustedes saben que si no aparece en el plano o en el pliego, nadie lo va a poner porque no se lo van a pagar, ¿verdad? Por mucho que eso aumente la eficiencia de la vía. Entonces, la sugerencia que le hicimos fue colocar alguna nota, no obligatoria, pero por lo menos una nota para incluir geotextiles de separación o refuerzo basados en el CBR. Si usted encuentra el CBR menor de 4%, aplique tal y tal cosa. Y si no, pues bueno, ok, solo separación o no coloque nada, pero tener una referencia en ese aspecto, ¿verdad? Bueno, ya eso está en manos del Ministerio de Obras Públicas. Vamos a ver cómo le damos seguimiento y se puede hacer. Entonces, las cargas sobre la carpeta superficial, la asfáltica, estamos hablando de diseño de pavimentos flexibles, producen básicamente pues dos esfuerzos de tensión. La tensión horizontal bajo la capa asfáltica y la de compresión vertical que se transmite a la subrasante. Entonces, si la tensión horizontal es excesiva, aquí se van a presentar pues, grietas en la base de la carpeta. Eso pues, va a generar fisuras y son pues, esfuerzos que producen la fatiga de la carpeta. Si la tensión vertical, esta que tenemos acá, es excesiva, entonces va a haber deformaciones permanentes y empezará a transmitirse y formarán ahuellamientos por acá arriba que pues, son bastante indeseables en un pavimento asfáltico. Entonces, mediante un diseño correcto y seleccionando materiales de calidad, con espesores y módulos adecuados, se pueden controlar estas deformaciones, controlarlas. Esa falla producida por fatiga o por ahuellamiento
han sido pues analizadas extensamente. Usted sabe que las entidades, sobre todo foráneas, que tienen recursos para poder hacer investigación, ellos no escatiman y van haciendo investigaciones y en eso se la pasan para mejorar las condiciones de diseño y de construcción, no solamente de las vías, sino en todo el ámbito de la ingeniería. Entonces, Powell y compañía, en 1984, propusieron relaciones para las cargas y las tensiones, para relacionar las cargas que producen fatiga con las tensiones aquí, y para relacionar también las cargas que producen la deformación con esta tensión vertical acá abajo. Entonces son relaciones que usted puede encontrar en este documento y para los que están interesados, pues podrán entonces hacer un análisis más profundo. Nosotros no vamos a hacer aquí un taller de pavimentos flexibles, pero sí es importante que analicemos algunos aspectos antes de incluir los geosintéticos. Por eso vamos a hacer, como decía Tatiana en la introducción, un apartado allí para ver un poquito la famosa metodología ASTO con su fórmula y entender un poquito, o por lo menos repasar un poco, cuáles son las condiciones para hacer un diseño. Dentro de esos métodos para diseño están los métodos empíricos. Esos métodos, pues, como todo método empírico, correlaciona el comportamiento de los pavimentos, en este caso, con los factores que causan la degradación. Es decir, lo que está pasando en campo, yo debo hacerlo una fórmula, una relación. Y por ahí voy buscando exponentes, voy buscando coeficientes. Y al final genero una ecuación basada en una observación y en varios meses de estudio. Esos métodos empíricos suponen que la deformación total se genera solo en la subrasante, por supuesto, porque es la capa más débil. Entonces, pues se basa en proteger solamente la subrasante, son los métodos empíricos. Pero tenemos métodos mecanicistas. A diferencia de los empíricos, se toma en cuenta el estado de esfuerzo y deformación en toda la estructura de pavimento, no solo en la subrasante. Su influencia, pues, en el comportamiento, por supuesto, ¿no? Generalmente vamos a requerir la utilización de softwares. Calculamos los estados, los esfuerzos, lo vamos a comparar con los esfuerzos admisibles y ahí vamos a hacer el diseño de las capas de esa estructura. Entonces, el enfoque es diferente. El enfoque empírico al mecanicista, pues, es distinto. Entonces, eso poco a poco va a ir migrando hacia esa parte. Una de las ventajas del método mecanicista es la sustitución de lo que se conoce como eje equivalente por el concepto de espectro total de cargas. Es decir, todo vehículo tiene su propio espectro de carga, expresado en función de los ejes, si es simple, si es doble, si son triples, sencillos, tándem, etcétera, ¿verdad? Entonces, hay que empezar a leer un poquito acerca de los diseños mecanicistas en la literatura. Hay mucha literatura en inglés y también en español se han hecho algunas traducciones interesantes. Entonces, si bien es cierto, la comunidad de ingenieros se mueve hacia esa dirección, no se debe aplicar sin calibrarlo o sin validarlo a las condiciones del entorno panameño. Eso lo indica el mismo método. Ese método son para condiciones especiales y nosotros tenemos que calibrarlo, tropicalizarlo para poder utilizarlo en otros países latinos, en específico aquí en Panamá, ¿verdad? Otro método es el de elementos finitos. Se emplean software para eso, ¿no? Ecuaciones bajo el supuesto que la estructura es continua. Entonces ya la estructura no va a ser multicapa, es una estructura continua y puedo entonces medir los esfuerzos de acuerdo a las cargas que yo le pueda inducir a ese pavimento. Entonces, a pesar de estas características, es una tremenda herramienta. Los programas multicapas elásticos han sido preferidos por los ingenieros con respecto a los elementos finitos debido a su simplicidad en el manejo y en el entendimiento de las ecuaciones. Sin embargo, pues es una herramienta muy, muy interesante que podemos utilizar para validar cualquier diseño. Así que en vista de eso, nosotros vamos a ver diseño de pavimentos flexibles, una introducción a esto, a través de la guía ASTO. ¿Por qué? Bueno, este es el manual centroamericano para diseño de pavimentos. Aunque Panamá no participó precisamente en este manual, ya Panamá pues tiene vínculo con la SIECA. Tenemos un manual para taludes, tenemos un manual para hidrología en conjunto con la SIECA. A ese de taludes le estamos dando promoción, junto con el Ministerio de Obras Públicas, por supuesto. Pero esta pandemia, pues solamente hicimos un evento de taludes, íbamos a hacer otro en el Colegio de Ingenieros, en las universidades, pero esto pues nos ha retrasado un poco. Entonces, SIECA es importante para el desempeño de nosotros acá en Panamá.
Y ellos dicen que los diseños de espesores para pavimento flexible van a estar guiados por el método AASHTO 93 y el método de asfalto. Entonces, por eso estamos guiándonos también por el método AASHTO, que todavía tiene unos años más de utilización antes que todo se migre hacia la parte mecanicista, pero hay que entender claramente cuáles son los aspectos. Entender el método AASHTO es después dar un paso mucho más fácil. La transición va a ser mucho más agradable hacia los métodos mecanicistas. Bueno, aquí está el método AASHTO. La fórmula, bueno, esta fórmula tiene un error aquí, pero quiero creer que es un error pues, de impresión, ¿no? Aquí en el método, en este manual. Entonces, ¿qué pasa con el método AASHTO? Ese método AASHTO surgió en los años 50, imagínense. Ninguno de nosotros había nacido por si acaso. Van a creer que sí. No, años 50 todavía no. Y entonces tardó mucho tiempo, porque ellos pues se toman su tiempo, por supuesto, para hacer todas las adecuaciones. Y ya por acá, por el año 62, prácticamente 11 años después de que se empezaron las decisiones, empezaron a publicarse las guías para el diseño de pavimento, las provisionales. Fue más o menos 27 millones para hacer esas pruebas. Por eso digo, cuando se tiene recursos uno puede investigar, ¿no? A veces acá pues no hay, uno quiere hacer las investigaciones, pero ¿cómo? ¿Cómo, verdad? Hay que buscar patrocinadores. Progeo, Geogreen, no sé, nos tienen que patrocinar, algo así. Entonces, si nosotros traemos a nivel inflacionario ese monto al 2020, esos 27 millones se convierten en 234. Para que tengamos una idea de que si hiciéramos eso ahora, tendríamos 234 millones para poder hacer esas pruebas, ¿no? ¿En qué consistieron? Bueno, se hicieron circuitos, se hicieron pistas para pavimento flexible y pavimento rígido. Por eso que tenemos dos métodos, uno para el flexible y otro para el rígido. Cada cual tenías, pues, los 2 kilómetros de longitud, etcétera. Aquí tenemos una imagen de cuando se estaban haciendo las primeras adecuaciones. Esto es del libro, del documento del experimento vial de la AASHTO, del ingeniero Gustavo Corredor de Venezuela. Es más o menos imágenes de cómo estaba en la época donde se estaba construyendo. Entonces, una de las condiciones básicas para poder entender a qué me refiero de este experimento vial fue controlar las características del CBR. Y para eso lo colocaron entre 2 y 4%. Ya hemos conversado acerca de por qué refuerza cuando tengo este tipo de CBR, ¿no? Además, ese método AASHTO, que hoy es AASHTO, por supuesto, porque ya está incorporado todo lo que es transporte. Antes no estaba incorporada la parte de transporte, solamente era vías. Ahora se tiene que ver con el transporte incluso hasta marítimo, aéreo, ferrocarriles, etcétera, ¿no? Por eso es AASHTO, antes era AASHTO. Entonces se introdujo, digamos, el concepto de la falla funcional. Antes se pensaba, antes de este experimento, que la falla solamente era estructural. Fallaba la estructura, ya, ahí no servía. Pero ¿qué pasa con la falla funcional? El confort que debe sentir la persona cuando maneja sobre uno de estos pavimentos. Entonces se creó el principio de serviciabilidad, que es una condición básica que tiene un pavimento para servir al tráfico para el cual fue diseñado. Entonces, este índice de serviciabilidad es como las notas nuestras de bachillerato, de 0 a 5, donde 5 es el máximo y 0 pues es el peor, ¿no? De 0 a 5, y se tomó el PSI como el índice de serviciabilidad presente, en el momento que yo vaya a hacer una evaluación del pavimento. Entonces, no se confunda con la unidad de libras sobre pulgada cuadrada, ¿no? Entonces, un índice de serviciabilidad. Entonces, la ecuación de diseño de la AASHTO, las primeras fueron estas. Observen. Yo cuando doy clases a veces le digo a los muchachos, ¿usted sabe por qué hay tanto logaritmo aquí? ¿Por qué seguimos usando logaritmos? ¿Y por qué hay ecuaciones de hidráulica, la de Swami-Jain y las otras, y tienen logaritmos? Y seguimos viendo logaritmos. Y entonces, bueno, ¿para qué sirven los logaritmos? Eso se lo dejo ahí de tarea, porque de verdad que es interesante cuando uno estudia cómo un número grande lo puedo trabajar como un número pequeño aplicándole logaritmos. Imagínense eso cuando no había calculadora. Eso fue un fenómeno mundial, los logaritmos, ¿verdad? Ahora los muchachos lo ven como en desuso porque no se les dice para qué sirve, ni cuál es la aplicación. Entonces estas ecuaciones surgieron de aquí, y aquí está la definición, que se las voy a dejar, ¿verdad? Porque esto yo se los comparto, por supuesto. Pero fueron las primeras intenciones de hacer el método y solucionarlas, pues, cuando yo coloco aquí L1 como 18 kips y L2 como 1, que es el eje, el
eje simple, se me simplifica un poco las ecuaciones. Y finalmente en 1962 se obtuvo esta ecuación. Esta ecuación era válida para un módulo resiliente de 3000 PSI, para las condiciones del experimento vial Ashford. Para eso era válido, pero después se parametrizó para condiciones distintas de clima y de subrasantes diferentes, porque recuerda que la subrasante era de 2 a 4, y si qué pasa si tengo una subrasante de 6, ¿y qué pasa si la cantidad de lluvia es distinta? ¿Y qué pasa si no tengo nieve? ¿Y qué pasa? Todo ese tipo de cosas. Entonces se parametrizó de esta manera y se incluyeron estos tres coeficientes. Valor de soporte del suelo, valor de soporte del experimento y un factor regional, que es válido para utilizar en distintas regiones de Estados Unidos y debe ser calibrado para otros países. Entonces, cuando yo utilizo esa fórmula para hacer un diseño sin conocer cuáles fueron sus limitaciones o sus condiciones, cómo se generó, yo puedo incurrir en errores a veces muy serios de diseño, ¿no? Por ejemplo, los ensayos ASHO consideran una lluvia promedio anual de 864 milímetros. Promedio anual. ¿Cuánto es la lluvia promedio anual en Panamá? Estamos hablando de 3.500 milímetros en promedio. Por allá por Bocas del Toro llueve hasta 7 metros al año. Eso representa más o menos 3.500, es como 4 veces esto, ¿verdad? Y para esas condiciones fue que se hizo la fórmula ASHO. Entonces hay que buscar la manera. Incluso había un promedio de penetración de nieve. Nosotros pues eso no sufrimos. Nada más pues mis amigos de la hermana República de Chiriquí, que dice que boquete, etcétera, que hay nieve, etcétera. Está bien. Vamos a decir que sí. Entonces, seguimos con el experimento ASHO. Esto pues se fue revisando el método empírico. Luego ya había un método en 2002 empírico mecanicista. Este método entró en una etapa de desarrollo final hasta el 2016 en que quedó realmente disponible para diseño. ¿Ok? Entonces, perfecto, está bien, tenemos esa metodología, pero se sigue diseñando con multicapas de ASHO 1993, que está basado en el experimento del 61, de ASHO 61. En eso se basa. Solo que en el 93 se anexaron algunas cosas importantes para darle pues mayor veracidad al momento que se estaba incorporando. Factor de confiabilidad, por ejemplo. El valor de soporte fue sustituido por el módulo resiliente. Se emplearon los módulos resilientes para determinar los coeficientes estructurales. Guías de diseño. Se sustituyó el factor regional por un enfoque más racional, ¿verdad? Ya para considerar la humedad, la temperatura, etcétera, etcétera, etcétera. Y tenemos entonces la fórmula que usted conoce para diseño de pavimento flexible, porque hay otra para pavimento rígido con sus nomogramas y todo, ¿verdad? Esta fórmula evalúa 6 variables, relacionan 6 variables. La cantidad de equivalentes de 18 kips. ZR, que es un valor de la curva estadística. Para un grado de confiabilidad R, yo voy a tener un valor de ZR. La desviación estándar de las variables. Es decir, en geotecnia, nosotros manejamos la incertidumbre. Cuando usted me dice a mí que un talud tiene un factor de seguridad de 1.44, yo le pregunto, ¿cuál es la probabilidad? ¿Qué grado de certeza tengo yo de que ese va a ser la falla que se me va a presentar? Y si tengo un factor de seguridad menor, pero con un mayor grado de confianza, ¿cuál debo tomar? ¿El factor de seguridad más grande con menor grado de confianza o el más pequeño con mayor grado de confianza? Entonces viene un análisis probabilístico. Así es esto, ¿verdad? La incertidumbre de las variables. Entonces se agrupa en una curva normal, de distribución normal. El delta PSI es la pérdida de servicio de la vía, la diferencia entre el servicio inicial, 4.2, y el final. El módulo de resiliencia, pues, de la subrasante. Parámetro que considera las repeticiones de carga y la relación con la característica de eso, la respuesta del suelo. Y el llamado número estructural. Entonces vamos a ver someramente estas 6 variables antes de pasar con los geosintéticos, que es el tema básico de hoy. Ese número estructural es un número, pues, abstracto, ¿verdad? Lo que quiere es tal vez describir el aporte estructural que puede soportar al nivel de carga solicitado. Pavimento que va a ser soportado por la subrasante a través del módulo de resiliencia. Es decir, el número estructural finalmente va a ser soportado por la subrasante. Y por eso en las presentaciones anteriores hacíamos tanto énfasis en la protección de la subrasante.
Entonces, para determinar este número estructural, se dio esta fórmula, que esta fórmula, pues yo les comentaba que no es una fórmula explícita, es implícita. Es decir, yo no puedo despejar de ahí el número estructural. No lo puedo despejar. Así que en esa época se hacía por iteraciones. Y estos señores, pues son todos creativos, ¿verdad? Yo de verdad me quito el sombrero ante esas cosas. Y ellos generaron un ábaco, una gráfica de diseño, aparte de esta fórmula. Ahora, ¿verdad? Con los software, ese número estructural en 2 segundos yo lo obtengo, menos de 2 segundos, milisegundos lo obtengo porque con la rutina iterativa ya eso es, nada más tengo que alimentar bien la base de datos y me da el número estructural. Entonces, como les decía, es un valor abstracto donde yo voy a tener 3 números de acuerdo a cada capa. El número estructural 1 es la capacidad que debe ser aportada por la carpeta asfáltica apoyada sobre la base. Esto es capas ligadas, ¿verdad? Este SN2 es la capacidad que debe ser soportada por la carpeta más la capa base. Se van como acumulando apoyadas sobre la subbase. Y así. Al final, pues SN3 es la capacidad que debe ser soportada por las 3 capas apoyadas sobre el módulo de la subrasante. O sea que yo si sumo estas 3, no es que me va a dar el número SN final, sino que son los aportes acumulados. Los famosos ESAL o ejes equivalentes. ¿Cómo es que surge? Aquí está. Ya vimos entonces el SN, que lo tengo encerrado aquí para que veamos. Ahora vamos a ver el ESAL, que es esto del ESAL. Los pavimentos se diseñan en función del daño que producen, para un periodo pues, de vida útil. Entonces estos señores en su experimento vial tomaron el número de ejes equivalente a 18 kips, son 18.000 libras o 8 puntos toneladas, 80 kilonewton, como sea, y lo llamaron ejes equivalentes, ¿verdad? Ejes simples, el equivalente, una carga, entonces lo conocemos como ESAL. Si otro, cuando se traduce, pues se cambian las iniciales, pero ese es el ESAL. Entonces, para determinar ese eje patrón, tomaron una huella de 4,51 pulgadas, ¿verdad? Y sacaron el área, radio de 4,51, el área es 63,9 pulgadas cuadradas. 4 ruedas, área total. Presión de inflado, 70 psi. 17.000 y tantos, casi 18, bueno, listo, 18.000. Ese va a ser mi eje patrón, ¿verdad? Basados en la presión de inflado, basados en la huella que produce, entonces ya yo sé cuánto es el esfuerzo que se va a presentar. Es un eje de 18 kips de 4 ruedas, pues un eje simple, pero de 4 ruedas, 9 y 9, cada llanta 4,500 y 4,500, y de esa manera pues yo defino cuál es mi eje patrón para hacer mi diseño de pavimento. Los vehículos utilizados fueron estos que se llaman pues, H20, Highway de 20 kips. Aquí están la distribución de cargas y las distancias que hay entre ejes y entre llantas, ¿no? También el HS20 que a veces se utiliza, bueno, ya este es un semi-trailer. Y está la distribución de cargas que se utilizan para poder modelar estos diseños de pavimento. En cuanto a los ejes equivalentes que yo requiero. Pues para obtener el equivalente yo necesito saber la tasa de crecimiento vehicular, el periodo de diseño, por supuesto, y el factor de equivalencia de carga. Es decir, no todos mis vehículos van a tener eje de 18 kips, evidentemente. Y no todos producen el mismo daño. Quienes más daño producen a una vía son los ejes de mulas, los ejes de camiones, ¿verdad? Los sedanes, pues prácticamente lo que tenemos sedán y así, tipo camionera, no hacemos mucho daño a las estructuras, pero estos camiones sí. Por ejemplo, si yo tengo un eje de 18 kip que le produce una servicialidad final de 2,5, 100.000 repeticiones, el mismo daño lo van a producir 14.000 repeticiones de un eje de 30 kilos. Entonces eso se llama el factor de equivalencia de carga y puede tenerlo como 6,97, como 7 veces. Pues. El daño que produce el 18 kips, uno de 30, produce 7 veces ese daño basado en este parámetro. ¿Okay? Entonces en esos, pues, evidentemente que hay ayudas para diseño. Aquí te puede ver que 18 tiene un LEF igual a 1, ¿no? Es el base. Y el de 30 que habíamos visto está más o menos por ahí por 7. Bueno, esta escala es logarítmica. No están las divisiones aquí logarítmicas, pero es logarítmica. Entonces, más o menos, uno se guía. Son guías de diseño para después afinar esos diseños. También pueden utilizar
digamos, el exponente 4, que es el de la cuarta potencia. Hay que tener cuidado cuando se utilizan estas relaciones así. Invia se lo utiliza en Colombia, lo propone, lo usan, pero sí hay que tener cuidado, eso puede ser referencial. Referencial, en algún caso, aquí lo dice, referencial. Lo puedo tomar como final, pero por lo menos me da una referencia que siempre el promotor, pero más o menos cuánto, para ver cuánto puede estar costando, ok, referencial, como un prediseño. Pero ya a nivel de diseño hay que hacer todo el estudio del aforo de tráfico y pues llevarlo a ejes equivalentes. El grado de confianza que les había comentado es como un factor de seguridad. Está basado en la confiabilidad que yo pueda tener y un valor normalizado en la curva de Gauss. Entonces, observe que estos valores son negativos y que al manipular los logaritmos, usted hace la transformación, ¿verdad? El resultado es un factor de decrecimiento. Esto viene siendo como un factor de seguridad que yo les estaba comentando aquí anteriormente. Entonces, no vamos a profundizar en la parte estadística, pero este sería mi grado de confianza, ¿verdad? La probabilidad de que pueda cumplir el periodo de diseño, que mis ejes ESALs sean mayores que los que causan la vida útil del pavimento. O sea, para provocar la falla, no llego a tener los ESALs que yo coloqué en el diseño. Pero el caso contrario es no cumplir el periodo de diseño. Es decir, mi diseño pues es inferior al número de kips de las cargas reales. Entonces, aquí podemos tener la parte estadística de todo eso. Entonces, esto es lo que significa. Si yo tengo una confiabilidad de 95%, dice que ZR menos 1.645 para acá, ¿verdad? La campana de Gauss, una curva normal. Se supone que la distribución que más se asemeja es la normal y no las otras que ustedes conocen. Entonces, yo tengo un grado de confianza aquí, de confiabilidad de 95%. Eso más o menos así a grosso modo. Y ese parámetro R llega a tener un grado de certeza con el método de diseño. Entonces, me da los niveles de confiabilidad de acuerdo al nivel, al tipo de vía que tengo, representado por AASHTO, y esto es el manual de Cieca. Para que vean la diferencia, entonces, este periodo de diseño, este grado de confiabilidad. ¿Verdad? Uno puede guiarse por allí para hacer esas estimaciones. Vamos a ver. Esta lámina la pensé antes de ponerla, porque digo, porque nosotros no estamos hablando de diseño de pavimento, pero sino de geosintético. Pero es interesante. Observen lo siguiente, porque tenemos que ver cómo yo diseño un pavimento flexible por el método AASHTO. ¿Cuáles son las consecuencias de tomar algunos factores a la ligera? Pongamos, por ejemplo, que yo tengo una carga de 5 millones de ejes. 5 millones de ejes. Observen que estamos hablando de 5 millones. Cuando yo aplico el logaritmo es 6.7. Por eso decía que los logaritmos son fascinantes, porque usted agarra un número grandote y en lugar de manipular esos números grandes, usted manipula un número pequeño al aplicarle el logaritmo, ¿no? Entonces, vamos a establecer un grado de confiabilidad de 95% y una diversidad estimada de 0.35, aunque para pavimentos, pues AASHTO dice que debe estar entre 0.40, 0.50 para pavimentos flexibles. Pero ok, vamos a asumirlo así. Cuando yo multiplico para 95%, 1.645 por el 0.35 me da este valor. Evidentemente negativo. Cuando yo lo paso al lado izquierdo, pues va a sumar. Y ahora estamos hablando de en lugar de 6.7, 7.27. El antilogaritmo de estos son 18.8 millones. No son 5. 18.8. Casi 4 veces más. 3.77. En otros números, para no decir otras palabras, pues son números. Este logaritmo, si yo lo coloco aquí, va a ser igual a toda esta expresión que está acá. Quitando esto, pues todo lo va a ser al lado izquierdo, ¿no? Que es como el factor de seguridad. Entonces el ingeniero Gustavo Corredor, ese mismo que de donde está la foto del ensayo vial de AASHTO, indica lo siguiente. Este factor de seguridad 377 para nuestro caso resulta muy alto para una estructura que no colapsa, sino que se va deteriorando progresivamente y sobre la cual hay tiempo de actuar para recuperar su estado o condición de servicio. Eso es muy cierto. La calle no se va a hundir a menos que, bueno, un sismo o uno de estos huecos gigantes que surgen a veces, sino que se va a ir deteriorando. Entonces un factor de seguridad de 4, para eso es como, oye, ¿por qué no lo podemos bajar? De repente bajamos un poco el costo, no sé. Entonces, hay estudios alternativos para establecer nuevos criterios de selección de R. Nuevos criterios. Incluso hay uno que les voy a mencionar aquí del ingeniero Rodríguez y compañía, Universidad de Medellín, en donde ellos hacen funciones de densidad de probabilidad para cada variable.
y tiene que ver con el llamado IRI, ¿verdad? El índice internacional de, aquí dice roughness, que es como aspereza, por decirlo así, es rough. Ustedes dicen, oye, pero tú sí eres rough, es como áspero, eres así, ¿verdad? Nosotros cuando estábamos más jóvenes que ahorita, ya no, me estás rofeando, eso se convirtió como en un verbo panameño, rofear, rough. Bueno, aquí está, el IRI es un rough, es un índice de la aspereza y tiene que ver con los cambios en la planitud a nivel estructural, a nivel de fisuras, huellas, a nivel ambiental, todo eso ellos lo consideraron para generar una función de probabilidad y tener mayor certeza al momento de elegir la confianza estadística. Observen que aquí lo hacían con aspectos de probabilidad, no solamente métodos determinísticos así discretos. Y esta diferencia, pues evidentemente cuando se es a cero van a ser iguales. Además, esto me pareció interesante cuando en el tiempo, hace ya un par de años, cuando estaba viendo estos temas, de el nivel de confiabilidad, por lo menos de la red secundaria. De acuerdo a Asho, yo puedo tener digamos, un rango bastante amplio, 75 a 95. Si yo digo que es 85, ok, y que mi pavimento termina cuando el P es igual a 2, entonces eso significa que mis ejes serían 4 millones de ejes. Nuevamente, aquí tenemos una escala logarítmica, ¿no? 4 millones de ejes. Pero si mi confianza yo la pongo en 95, entonces disminuye a la mitad. O sea, la selección de ese valor de R es influyente al momento de hacer un diseño. Entonces debería haber una forma más racional, más fácil de hacerlo, no que una tabla me diga más o menos el rango. Yo tengo que buscar alguna manera y personalmente estoy de acuerdo con eso. Entonces, bueno, aquí están los periodos de diseño que tenemos que hacer, la condición de servicio, que ya les dije, el delta PSI. Inicialmente, nadie sacó 5. Nadie sacó 5 cuando se hizo el experimento H. El valor más alto, el índice más alto fue 4.2. De la exigencia que ellos tenían para que fuese 5. Entonces, bueno, 4.2, por eso aparece 4.2 aquí. Y el índice de servicio final. Ya cuando llega a 1.5 ya esto está deteriorado. Pero usted puede colocar aquí cuál es el valor para el cual usted va a hacer el mantenimiento. Es decir, yo arranco de 4.2 por aquí y en lo que se va deteriorando, yo puedo decidir, bueno, cuando llegue a 2, listo. Ya me toca mantener, rehabilitar y tengo que ir monitoreando todo este índice de servicialidad. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, haciendo evaluaciones de pavimento, con el IRI, con otros métodos que hay para medir cuántos baches hay, cuál es la longitud de las grietas. Imagínense si hacemos eso aquí en Panamá. Solamente imagínense, si hacemos una evaluación de los pavimentos. Yo recuerdo cuando estaba en la maestría de geotecnia, el profesor y amigo José Harris nos puso a medir el IRI. Para acá por Chorrera elegimos una vía. Eso fue una experiencia muy aleccionadora, muy enriquecedora, ¿verdad? Medir el IRI de un tramo de vía. ¿Cuál es el índice de servicialidad de esa vía en el momento actual? ¿Verdad? Módulo resiliente, ok, módulo resiliente. Ese tiene que ver con la subrasante, definido con la magnitud del esfuerzo desviador, ¿verdad? Un ensayo triaxial, el esfuerzo desviador repetido, dividido entre la deformación axial recuperable. O sea, estamos hablando de zona elástica en teoría. Recuerden que el suelo sí se comporta ahí elastoplástico, pero bueno, para efectos de simplificar algunos cálculos decimos que hay un tramo que es elástico y eso, bueno, no es de todo cierto, pero nos ayuda, ¿no? Así que aquí tenemos el módulo resiliente de esto. Y lo podemos, pues, digamos, extrapolar hacia las otras capas también, de acuerdo a esta fuente que le estoy indicando aquí abajo. Donde en lugar de módulo elástico, pues podemos usar un poquito el módulo resiliente, debido pues a la aplicación de las cargas en un periodo corto de tiempo. Entonces existen varias formas para determinar ese módulo resiliente y uno es correlacionarlo con el CBR. Es el más sencillo. Entonces es el que usamos. Tengo el CBR, ya tengo el módulo resiliente multiplicándolo por 1500 en valores de PSI, ¿verdad? Entonces para efecto de comparar los refuerzos con geosintéticos, se utilizará esta primera correlación, ya que este tipo de refuerzos solo es efectivo para su rasante, un menor o igual a 3.5 o 4, como ya lo habíamos dicho, y esto dice que para CBR menores de 7, o sea que estamos bien en el rango.
un comentario de atención, que lo tengo aquí resaltado. Tenga en cuenta que el CBR de la subrasante, esto pues ya es nota propia, ¿no? El CBR de la subrasante se ve afectado significativamente por el contenido de agua. O sea, yo no tengo un CBR, por decirlo, ya vimos que no es un parámetro geomecánico. Yo tengo que hacer correlaciones para obtener los parámetros del módulo, etcétera. Y que ese CBR no es fijo, no es que esa es una propiedad del suelo y listo, y ese CBR, no, ese CBR puede cambiar. Por supuesto que sí, eso hay que tenerlo claro al momento de estar haciendo un diseño. Entonces, hay diferentes estudios. Este es el de Rusam, en donde él relaciona la succión con el índice plástico y el CBR, ¿verdad? Cuando estamos hablando de succión, pues estamos hablando ya, nos salimos de la teoría de los suelos saturados y venimos a los suelos no saturados, que nos los encontramos a cada rato y los tratamos como suelos saturados. Y Terzaghi y compañía, pues ya eso, pues hay que hacer un análisis lateral para los suelos no saturados. Entonces, bueno, ok, aquí está. ¿Cómo puede eso afectar el CBR? Aquí le dejo si usted requiere el documento digamos, de Hong Kong Highway Department, yo se lo puedo facilitar sin ningún problema. Algunos de ustedes dirán, pero Hong Kong, ¿y tiene que ver Hong Kong con eso? Bueno, usted sabe que la AASHTO es Norteamérica, pero hay entidades que son parte de la AASHTO, pero como observadores, no tienen voto, pero sí tienen observación y hacen estudios. Hong Kong es uno de ellos. Creo que Turquía, Nigeria, por allá, en algún momento, pues también Panamá debe incluirse en esos casos para tener eso más de primera mano. Entonces los espesores de capa, pues, pavimento flexible, espesores de capa. Esos espesores de capa están basados en el número estructural. En el número estructural, los coeficientes de capa, los espesores de capa y los coeficientes de drenaje. Estos coeficientes de drenaje los vamos a ver con detalle mañana. Ahorita vamos solamente a ver estos coeficientes estructurales que yo los puedo obtener de acuerdo a URITS en estas fórmulas con este rango de valores. Este para la carpeta, capa base y subbase. Son los coeficientes de capa, donde E es el módulo de necesidades de cada material. Entonces, incluye aquí y de aquí voy a sacar los distintos espesores de capas. ¿Verdad? Aquí están los coeficientes, como ya les comentaba, que están recomendados por la AASHTO. Para capa base, para subbase, dependiendo de las características, así mismo son los coeficientes. Además de eso, pues nos da, como ya les comentaba, en esa época, muchos nomogramas, muchas gráficas, y hay una gráfica para el coeficiente estructural de la concreto asfáltico, basado pues en el módulo. ¿Sí? Asimismo, hay para capa base, basados en el CBR, puede ser relacionado con el módulo, a veces pues el valor de R, el valor de soporte de R. Esto no se usa mucho aquí en Panamá. Es un valor que se utiliza sobre todo, ni siquiera en toda la extensión norteamericana, sino en California, en esos lados, por ahí valor de soporte de R, pero se relaciona pues con el CBR. Igual para la subbase, coeficiente estructural 3, eso lo vamos a ver con un ejemplo rapidito de diseño. Recordatorio de las preguntas en el chat o también en el correo que allí les aparece. Entonces los coeficientes de drenaje, como ya les comenté, lo vamos a ver un poquito más mañana, pero yo diría que es, los adelanto, el alma del pavimento. Rígido, flexible, no pavimentado, adoquines, arena, lo que usted quiera. Si no tiene buen drenaje, como dicen mis colegas, chao que te vi. Así que aquí tenemos que se definen 5 capacidades de drenaje distintos. Excelente, bueno, entonces usted dice, pero ¿y cómo yo mido esto? El tiempo que tarda 2 horas, ¿cómo hago? Si yo previamente no he diseñado, ¿cómo hago para saber eso? Vamos a poner ahí que una semana regular y listo, para adelante, ¿verdad? Entonces, bueno, mañana nos vamos a encargar de ver esos detalles. Ok, bueno. Se considera que la superficie de rodadura no contribuye con el drenaje, por eso no tiene coeficiente de drenaje, ¿verdad? No le corresponde ningún coeficiente de drenaje, solamente capa base y subbase, que debe ser permeable. Ese es otro punto a considerar. Creo que ese es tema de otra presentación. Entonces se van a determinar los números estructurales requeridos para proteger cada capa, utilizando el módulo resiliente de la capa que se encuentra inmediatamente por debajo.
¿ok? Inmediatamente por debajo del apoyo. ¿Cuál es el apoyo? Es decir, para determinar el espesor mínimo de la carpeta, se considera el módulo de la capa base. O sea, el apoyo de la carpeta, ¿cuál es? La capa base. Entonces, ese es el módulo que yo voy a utilizar para el ligamiento y se supone que debe tener, se supone, en teoría, esfuerzo en conjunto, ¿no? Debe ser los mismos esfuerzos, no debe haber en la fase, no debe haber. Así se obtiene el número estructural 1 y así voy utilizándolo para obtener los espesores y esto lo vamos a ver, como ya les comenté, en un ejemplo numérico. Ok, entonces, pues bueno, las condiciones del método ASHO no es aplicable para determinar espesores de capa que estén sobre otras con modo de referencia mayor de 40.000 PSI. Condiciones del ensayo vial. En todo caso, el espesor sobre otra que tenga esta característica se definirá por consideración de costo, eficiencia y utilizando espesores mínimos desde el punto de vista constructivo. Así que entonces, le dejo esta afirmación de Bañón y Bibia, que pues es lo que más o menos le comentaba. Se supone, en teoría, que yo debo hacer un diseño para que todas las capas colapsen de manera simultánea. Es decir, tengan todas las mismas deformaciones. Eso pues es muy bonito en la teoría, en la práctica es bastante complicado, ¿no? Sobre todo pues los métodos constructivos que podemos tener nosotros, donde ni siquiera estoy seguro que si el espesor de la carpeta se mantiene constante a lo largo de la vía, ¿verdad? Menos de la capa base. Entonces, aquí hay un ejemplo, dice, diseño un pavimento flexible para un periodo de diseño de 20 años con las condiciones que están aquí. Este ejemplo está extraído de... Tengo que poner la fuente por aquí, pero no lo tengo. Pero bueno, aquí tenemos, vamos a avanzar. 95% de confiabilidad, punto 35, inicial, serviciabilidad 4.2, final, deterioro, mantenimiento 2.2, severa la subrasante 3.3, condición ASHTO por allí. Y los módulos de los distintos materiales de la carpeta, base y subbase, por supuesto, ¿no? Crecimiento anual esperado de 5%, el tránsito diario promedio medido de 410 vehículos y se considera un 35% del tiempo la vía estará cerca de condiciones de saturación. 25%, está bien. ¿Cuánto será en una vía, por ejemplo, por acá en Panamá, en esta época que estamos nosotros? Entonces, con estos valores, aquí se han omitido los cálculos, por supuesto, para no estar, como dije, esto no es un taller, de repente más adelante se puede hacer, pero esto no es un taller. Tenemos que incluir los geosintéticos ahora, en un momentito. Así que mi cantidad de eje va a ser 5 millones. Entonces, imagínense, este es el nomograma de esa época. Pero es bueno saber cómo es que se usaba el asunto. Mira, aquí tenemos 5 millones. Entonces yo parto del 95% de confiabilidad y la desviación estándar que era de 0.35, uno esos dos puntos, ¿verdad? 0.35 y se unen. Claro, tengo una línea pivote que me cambia la dirección. ¿A dónde? Bueno, tengo la cantidad de ejes en millones, ¿no? Tengo que buscar 5 por aquí. 5. Aquí está. Así no se ve el punto decimal, pero ahí está el 5. Entonces, pasamos aquí otra línea pivote que viene para el módulo de resiliencia, que en este caso es 5.000, el módulo de resiliencia. Ahí está, 5.000. Llego al diseño de pérdida de cerebralidad. Entonces, imagínense que usted saque una copia de esto y la copia esté mal y se quede un poquito para la izquierda, un poquito para la derecha, ya le cambió el diseño, ¿verdad? Entonces, delta PCI de 2, ¿verdad? De 4.2 menos 2.2 es 2 y listo. Ese va a esa línea de 2 que tenemos aquí. Baja y ahí está su número estructural. 5. En lugar de estar iterando cuando no había calculadora. Pero, siempre hay un pero. Ya tenemos esto. Esta es una de las montón digamos, de iteraciones y de rutinas que hay. Este es el ingeniero Luis Vázquez allá en Colombia, ¿verdad? Usted nada más rellena si es flexible, si es rígido, todo le coloca. Si va a buscar el SN o ya lo tiene y va a buscar la carga. Aquí usted rellena esto y eso es como automático. 491, listo, ya, no, sin líneas, sin fotocopia, nada, directo. ¿Verdad? Además, estamos en época tecnológica, así que eso se puede utilizar, pero siempre es bueno saber la fuente, las bases de cómo surgieron las cosas. Entonces, para los coeficientes estructurales, que podemos usar la fórmula también, pues 40.000, 400.000. Aquí es 40.000 módulo PSI del concreto
.42. Acá es, no veo bien, 30, ¿no? Sí, 30.000. Ah, ok, 30.000, aquí da por 1000. 30.000.14. Coeficientes, solo los coeficientes de estructurales. Y para la subbase, 13.5. Ahí arriba está. 0.10. Coeficientes estructurales base de los módulos. Entonces, los coeficientes de drenaje, como ya les comentaba, más del 25% va a estar en próxima saturación y se está utilizando 0.8. Mañana vemos eso con un poquito más de detalle. Entonces, pues nada, aquí está el número estructural 1, que es de la carpeta, ¿verdad? sobre el módulo de la base. Igual lo puede hacer con la fórmula, con la rutina, 263, 265, por ahí. Aquí tenemos entonces el 2, que es base más carpeta, apoyado sobre la subbase, 350, y así tenemos estos aportes que podemos tener. Observe que la suma de esto pues no va a dar 5, ¿no? Ese 1 más ese 2 más ese 3, ese no es el detalle porque es acumulado. Espesores de capas mínimas, recomendados, solo recomendados. Esto usted lo tiene que especificar, ¿verdad? Carpeta de concreto asfáltico para eje equivalente de 2 a 7 millones, 3.5 en la carpeta y 6 en las capas granulares. Bueno, vamos a ver entonces cómo nos resulta a nosotros. Cuando hacemos los cálculos, colocamos el 265 entre el coeficiente que obtuvimos y me da 631. Ese es el espesor teórico. Luego, pues vamos a utilizar 6.5, así que hay que determinar nuevamente cuánto es el aporte de la carpeta 273. Y así vamos calculando los 3 espesores que yo requiero. Claro, si me da 688, pues yo uso 7. Eso me va a cambiar el número estructural. Para finalmente lo que tengo que verificar es que ese número estructural me dé mayor de 5. Y por lo general va a suceder porque yo estoy partiendo y los cambios que hago son pocos. Entonces, en base a estos parámetros que ya vimos y el resumen y la simplificación que hemos hecho, tengo una carpeta de 6.5, una base de 7, perdón, y una subbase de 19 pulgadas. Ese es mi pavimento, de acuerdo a las condiciones que tengo. El aporte de la capa base ligada, el aporte de la capa subbase aquí. Entonces, ¿qué sucede? Ok, 6.5. Bien. En teoría, cualquier combinación de las 3 capas que representan un número estructural de 5 soportará las cargas en la vida útil del pavimento, pero eso tiene su detalle, ¿verdad? No es que yo voy a elegir así, no, yo tengo que hacer cálculos y puedo hacer diferentes alternativas y evaluarlas, ¿verdad? Evaluar las distintas alternativas teniendo software ya que me pueden ayudar. Vamos a suponer que yo digo, bueno, mira, vamos a utilizar un espesor de 4 pulgadas a ver cómo nos va con los espesores granulares. Entonces, si ese es el valor de 4 pulgadas, pues evidentemente que mi número estructural de la carpeta va a bajar y los otros deben subir para tener un valor cercano a 5. Entonces, con ese valor, pues yo vengo y obtengo 16.25 en la capa base. Utilizo 17. Con esos valores sigo haciendo mi cálculo y obtengo al final, pues, se mantiene 19 el de la subbase. Entonces, si antes era 6.5, ahora es 4, y si antes era 7, ahora es 17, para proteger la subrasante, que es lo que yo necesito, ¿verdad? Es lo que yo quiero, proteger subrasante. Y aquí empieza un detalle del costo, disponibilidad. Entonces, yo tengo que tener un abanico de opciones y elegir la que sea más eficiente, tanto en costo como en funcionabilidad. No es que yo voy a elegir así muy arbitrariamente cuál va a ser para ahorrar. Pone 2 pulgadas de carpeta asfáltica. Siempre van a pedirle que le resten a la carpeta porque evidentemente es el costo mayor. Pero eso tiene uno que tener los fundamentos suficientes para poder justificar cuando usted hace un diseño por qué está utilizando cada uno de los valores, por qué utiliza cada fórmula, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con los refuerzos con geotextiles? Ahora entramos en los geotextiles. Tanto hablar, pues bueno, ya dimos un pantallazo. Y mira que eso fue un pantallazo y nos ha tomado tiempo acerca de el pavimento flexible. Ahora imagínense que se profundice en esto. Estas son varias clases ahí de maestría con el ingeniero Harris y compañías de hablar de pavimento, ¿no? Entonces, para obtener la reducción de las capas granulares, al utilizar un geotextil, se requieren los parámetros necesarios para una modelación racional.
Así que nosotros utilizamos softwares para eso. Hacerlo a mano se puede, pero es complicadito, ¿no? Este es el WinDepaf. Es bueno, pero yo prefiero el de la NAME, ¿verdad? Y la NAME es el laboratorio de la Universidad de Costa Rica, de las culturales, pues buenísimo. Lo que hemos tenido la oportunidad de ir a la NAME, ahí uno se queda así, que, bueno, si es nuestro vecino, uno se queda con la boca abierta de los recursos y todo, país más chiquito que nosotros, y bueno, todo lo que tienen allá. Usted entra a esta página y tiene estos software libres. No le van a cobrar. No le van a cobrar, ¿verdad? Es libre. ¿Por qué? Bueno, esto es como en Estados Unidos. En Estados Unidos esta fórmula AASHTO y toda esta cuestión, y usted baja los programas de RAS y EPANET y todo en hidráulica, pues, y algunos, y son libres porque son el dinero de los contribuyentes, ¿verdad? Entonces, esta es una universidad de Costa Rica, el dinero de los contribuyentes. Y no, ellos aquí dicen que no solamente para Costa Rica y la región, o sea que estamos incluidos ahí como vecinos, Costa Rica y la región. El dinero de los contribuyentes, nuestro dinero, el que ahora están aquí en Panamá utilizando de manera... Me reservo mi comentario. Entonces, bueno, usted aquí puede descargar ya incluso actualizaciones para métodos mecanicistas rígidos, flexibles. Aquí está. Usted no tiene, esto no es secreto ni nada, usted lo descarga. Y aquí está el PitraPave, que es el que yo prefiero para utilizar esto porque ya me acostumbré. No es porque los otros no sean buenos, sino que ya me acostumbré. Este es el entorno del PitraPave, entonces yo entro aquí, le doy las capas, los módulos que ya vimos, relación de Poisson, espesores, puede ser en pulgadas, puede ser en centímetros, usted eso lo elige por acá en las consideraciones iniciales, y se le aplica pues la carga. Usted tiene que definir los puntos donde va a medir los esfuerzos. Aquí definimos 6 puntos, por eso que me da esos 6 puntos. Puede definir otros, pero se definió aquí para efecto de ejemplo, ¿verdad? Una carga normal, separación, una presión de un poquito más de 80 psi, y estos fueron los resultados. Le da esfuerzo, le da deformación y le da deflexión. Aquí solamente estamos viendo esfuerzo, ¿verdad? Mire que esto fue un ejemplo que hice para el Ministerio de Obras Públicas hace un par de semanas. Entonces, aquí me dice el esfuerzo que yo tengo es 1.06 PSI. 1.06 PSI, más o menos 7.3 kilopascales que voy a tener yo de esfuerzo acá abajo, ¿no? En el 6, aquí, en este punto, el punto 6. Listo, está bien. Tengo 1.06 PSI. Entonces, si yo quiero incluir ahora un geotextil, yo voy a reducir un poco la base a 9 pulgadas. De 17, pues esto lo estoy dejando aquí. La subbase, le estamos haciendo la reducción, aquí a 9. Vamos a ver cómo nos va haciendo una reducción, cuál es el esfuerzo que se transmite. Evidentemente debe ser mayor, porque estoy haciendo una reducción de espesores sin haber incluido ningún refuerzo. Entonces, cambio los espesores, ¿verdad? Se cambió a 10 y automáticamente me aumenta más o menos 50% el valor del esfuerzo transmitido. Entonces, en base a ese esfuerzo transmitido de 10.5, está convertido pues de PSI a kilopascales. Yo voy a buscar un geotextil que me dé esta tensión. En el supuesto de que el geotextil va a absorber todos los esfuerzos. Eso es un factor de seguridad. Esto va a entrar en tensión, ¿verdad? Entonces, cuando yo lo distribuyo a lo largo de un ancho de 1 metro, estos kilopascales pues se me convierten en 10.5 kilómetros por metro. Por un metro de ancho también. Así que tengo varias opciones. Aquí vienen varias opciones. Usted ya obtiene cuál es la tensión requerida. Usted busque entonces el geotextil que le cumpla. De su preferencia, el geotextil que usted haya trabajado antes, el que le haya dado un mejor servicio el asesor técnico, usted ve, ¿verdad? Entonces aquí se selecciona un geotextil cuya resistencia en este caso al 5% sea como mínimo 10.5. Se puede decidir que al 2%, lo que sí no es bueno es resistencia última, ¿no? Aunque estos son geotextiles del tipo tejido. Yo no sé, no es que tengan, ustedes saben, una deformación como el no tejido, pero al 5% estará bien, sobre todo porque está encima de la subrasante. Se le aplican unos factores de reducción, esto pues de la literatura del ingeniero Kerner, es decir, que yo voy a buscar un geotextil que me dé 14.5 al 5% de deformación. Clase 1, para este caso. O puede elegir un geotextil al 2% de deformación con un módulo mayor, ¿verdad? Estos son de alto módulo. Eso tiene que ver con costos.
Tiene que ver con los costos, tiene que ver con cómo es el procedimiento de asesoría, de instalación, de disponibilidad. A veces incluso es de disponibilidad. Usted busca por aquí, después de lo que le comenté, en Panamá no hay fábrica de geotextiles. Todo el que distribuye geotextiles pues tiene un convenio con una fábrica, ¿verdad? Hay representaciones de fábricas aquí, sí. Hay fábricas que ya, pues, nosotros por ejemplo en GeoGreen representamos un par de marcas, Abdiel en Progeo, está la gente de Mesiche en Pafco, o sea, todas las empresas, Macaferri tiene un convenio también, pero no hay fábrica aquí. Entonces la disponibilidad tiene que ver mucho con la pericia comercial que pueda tener esa empresa, y si no hay este, y si no hay el otro, y si no hay, ¿verdad? Entonces uno tiene que saber elegir el geotextil de acuerdo a lo que requiere el proyecto. Si no hay que buscarlo. Este es el que requiere el proyecto. No me voy a bajar, no, como no hay, pone uno más bajito porque es el que hay. No, así no funciona el negocio, ¿verdad? Entonces, bueno, se elige 4.5. Eso es criterio del diseñador, ¿verdad? Clase 1 tiene una resistencia última de 30 kilonewton por metro. Resistencia última puede ser un poquito más. Hasta 35 puede ser ese geotextil tejido. Entonces, ese geotextil tiene que estar orientado hacia el método de tira ancha, no el método grab de tensión. El método de tira ancha, que es el que se utiliza para refuerzo. ¿Ok? Entonces, ese método de tira ancha tiene que ver aquí con 14.6 al 5%, 14.6. Entonces, pues, ese pues cumple casi, ¿no? Estaba ahí como bien ajustado. Pero es al 5%, así que yo puedo decidir, bueno, voy a utilizar este porque me cumple y voy a especificarlo allí. De manera que yo he hecho una reducción de espesores, he quitado 9 pulgadas. Esto incluso se puede, esto es solamente un prediseño. Esto te puede elegir otras condiciones y buscar siempre que no pierda funcionalidad. El número estructural se mantenga, todo esto. Y aquí, pues, este soporta 10.5 kilopascales, asumiendo, como decía, en factores de seguridad que el geotextil va a absorberlo, pero también eso, pues hay una distribución allí, ¿no? Efecto de membrana y ese tipo de cosas. Entonces, pues ya pueden entonces darse cuenta cómo se incorpora un geotextil a un pavimento flexible. Los ahorros ya lo hemos visto anteriormente. En este caso particular, más o menos se puede ahorrar unos $30,000 por kilómetro en costo directo. Faltaría ver todos los indirectos, costo de horas hombre de máquina, que ahora es menos horas de máquina, menos cantidad de material a compactar, etc. Con la geomalla, ¿qué sucede con la geomalla? Vimos los geotextiles tejidos, refuerzo este geotextil tejido, refuerzo de geotextil tejido. Geomalla, las geomallas pueden ser de diversas formas, pero tienen que ser de las que están hechas para pavimentos. ¿Cuáles son las que están hechas para pavimentos? Ya hablamos de las biaxiales, hablamos de las triangulares, esas están hechas para pavimentos, no las uniaxiales ni de otros tipos que hay por allí, que no están hechas para pavimentos. Entonces, esto no es nuevo, esto tiene ya 25 años en internacional, más de 25 años. Y aquí hay cualquier cantidad de documentación, pero cualquier cantidad de documentación. Uno va a los seminarios y cada vez hay más información y más estudios, etcétera. Y hay investigaciones, se hacen investigaciones hasta con todo, uso de geomalla en construcción de pavimentos, ¿verdad? Cuerpo ingeniero de la Armada, como dice COE, correcto. Imagínense aquí, estabilización de las bases con geosintético, diciembre de 2015, se hacen estudios. Y nosotros en el IGS, pues tenemos que estar actualizados. Todo lo que va saliendo, nosotros pues lo estamos tratando de divulgar, como es el caso de la norma M288-2017. La tratamos de divulgar, todavía se usa la del 2006, por allá, 2010. Entonces, bueno, se hacen estudios para ver, de acuerdo a la colocación de la geomalla, cómo son los esfuerzos. Mira, aquí sin geomalla, aquí una geomalla de 25 milímetros de profundidad, acá 75, y aquí dice que la colocación de la geomalla cerca de la base, ¿verdad?, tiene el mayor potencial de distribución de esfuerzos, de acuerdo a los estudios con elementos finitos. Estudios que se van haciendo y se van actualizando allí de esto. Entonces hay diferentes métodos, ¿verdad? Hay diferentes métodos para utilizar geomallas en pavimento.
Esta imagen creo que ya se las mostré, es solamente el confinamiento de la geomalla, pero aquí las repito. Ensayo con material granular, cuando uno pone la carga y quita el confinamiento, pues evidentemente si no tiene refuerzo, las deformaciones van a ser grandes. Laterales. Si colocamos refuerzo y aplicamos el mismo experimento, entonces ya tenemos que el confinamiento me ayuda porque no solamente es en el plano donde está la geomalla, sino también en algunas capas superiores. Y eso, pues, evidentemente que esto es un ensayo hecho aquí en suelo patrio, tratando de experimentar, inventar un poco de cosas. Y nos salió bastante bien, están los videos también. Entonces, para la geomalla tenemos varios métodos, no son dos nada más, son varios métodos, pero digamos los más populares son el método del coeficiente de capa y el método de beneficio de tráfico. Nosotros vamos a ver en el día de hoy, método de coeficiente de capa. Pero les quiero hacer mención de en qué se sustenta el método TBR. El TBR se sustenta en lo siguiente. Tengo una medición de una vía no reforzada y tengo la medición de una vía reforzada con geomalla. Entonces, para inducir una huella de 1 pulgada, eso todo es en campo, yo requerí 12.500 pases para la no reforzada. Y para la misma huella, fueron 75.500 pases para la misma huella. Entonces, eso significa que mi TBR es de 6. La relación de los pases que hay entre el mayor y el menor. Entonces, reforzado tiene 6 TBR. Si la huella hubiese sido de 0.5, media pulgada, entonces mi TBR es solamente de 4 porque todavía estoy en un rango menor de ahuellamiento. ¿Ok? Oigan, jóvenes, comenzó a llover, por si acaso cualquier interrupción ahí, cada vez que llueve por acá por Chorrera, el detalle es Naturgy, ¿verdad? Así que vamos a acelerar un poquito. Ese método del LCR es aumentando el coeficiente aquí, incluyéndolo en la subbase o en la base donde yo vaya a hacer mi mejoramiento. Y es basado, por eso me tardé el tiempo en explicar el método de AASHTO, porque yo tengo que tener un diseño previo, lo debo tener. Entonces, por eso hicimos todo el hincapié, para después incluir el método de la geomalla aquí. Y estas geomallas se tienen que medir en campo, certificado por universidades, que estos valores son correctos, y es el aporte que me da la geomalla de acuerdo a su resistencia, en este caso para una huella de media pulgada, ¿verdad? Esta media pulgada, entonces tengo tipo B, geomalla de 30 kilonewtons, tipo A, geomalla de 20 kilonewtons. Por supuesto que observen que de 4, un CBR de 4 hacia abajo es donde más aporta, donde hay más refuerzo. Ya de 4 hacia adelante pues se vuelve como más asintótico, entonces ya el refuerzo se mantiene como permanente, ¿no? En algunos casos ni siquiera es necesario colocarle refuerzo, aunque en las capas granulares usted le puede hacer reducción de espesores. Por eso es que continúa hasta acá, porque puede hacerle reducción de espesores. Entonces es importante conocer estos valores del LSR. Y les comento más aún. Usted busque fichas técnicas de geomallas. Este tipo o de la otra, la que es triangular, la de su preferencia. Ya yo le dije que busque muestras y fuérzalas y hálelas para ver cuál le convence mejor, así en vivo y directo. Usted busque esta geomalla y busque cuáles tienen LCR, los valores del LCR. Y se va a dar cuenta que muchos no tienen estos valores, no saben que la geomalla sí es rígida o es flexible, y así nos vamos viendo normas desactualizadas, porque estas geomallas se hicieron para pavimento. Entonces, si es para pavimento, si es para reducción de espesores, yo tengo que saber el LCR como diseñador. Tal vez el que la compra no es diseñador, lo mandaron a comprar, y a él no le importa si la ficha técnica tiene LCR o no, él, listo, yo voy a comprar la que me mandaron. Pero un diseñador sí tiene que saber llamar a su fábrica o a las fábricas y determinar que le den seguridad de que estos valores son ciertos, sustentados con certificado, ¿verdad? LCR. Se han hecho muchos esfuerzos para investigar acerca de cómo es la distribución cuando un vehículo está en una vía. Aquí hay un ejemplo de documentos que uno a veces comienza a leer cuando tenía tiempo libre, ¿no? Comienza a leer y son interesantes a nivel de esfuerzos laterales, sobre todo la transformación de esfuerzos laterales. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en una vía,
hay esfuerzos en este sentido, pero los mayores esfuerzos son transversales. Los esfuerzos no es que estos no sean importantes, claro que son importantes, pero la transmisión transversal es mayor y eso lo saben los fabricantes. Los fabricantes lo saben, entonces esos son 3 geomallas M, X y Y, en donde esta es cuadrada, como ya hemos visto, y tiene una resistencia igual en ambos sentidos, pero esta es rectangular y resiste más en el sentido transversal. Y esta de fabricante también en el sentido transversal, porque es donde hay más esfuerzo. Entonces allí es donde ellos colocan el mayor sentido. Y dice que bueno, ellos hacen esta reducción para ahorrar a nivel de costo, porque saben que no va a haber igual distribución en un sentido que en el otro. Imagínense que aquí pues todas tienen una resistencia última transversal más o menos de 20. Pero al 2% de formación son diferentes a nivel de transversal y a nivel de longitudinal. Sobre todo en longitudinal. Entonces usted decide cuál utilizar. Nuevamente recordatorio de las preguntas al chat y al correo. Entonces vamos a ver con la geomalla. Aquí yo tengo pues evidentemente el que ya vimos, 4, 17, 19, SN de 5. Vamos a incluir una geomalla de 20. Vamos a ver, haciendo un prediseño. Hoy voy a incluir una geomalla de 20. A ver. Ok. Entonces, para 3.3 era mi CBR, lo voy a tomar como 3, del lado de la seguridad. 1.38 sería mi LCR para 20. Esta tabla es equivalente a tener la gráfica, ¿verdad? Para agüellamientos de media pulgada, para que no sea tan excesivo el agüellamiento de la subrasante acá. Entonces, venimos a nuestra fórmula. En este caso sería número estructural reforzado, igual al original. Coloco mi LCR de aquí. Con ese número estructural, entonces yo voy a elegir, voy a eliminar la capa base y la voy a sustituir por subbase. Es uno de los métodos. No es el único. No es el único, pero es uno de los métodos que nosotros aprendemos. Sobre todo, yo participé en una especialización con diseño con sintéticos con bueno, una empresa amiga local y teníamos varios métodos y este pues, es el método más practicado que aparece en los manuales también. Busco entonces cuál sería el espesor equivalente de sustitución. Por supuesto que me va a salir mucho mayor. Entonces 41.5. ¿Verdad? Es mucho mayor que la suma de estos dos. Entonces 41.5. Ok, con ese valor de incluso el valor de coeficiente de drenaje y todo. Capa granular equivalente sin geomalla. Luego yo voy a buscar la capa granular reforzada con la geomalla, colocando el LSR. 30 pulgadas. Y con esas 30 pulgadas yo comienzo entonces a verificar los distintos números estructurales y obtener el valor reducido de la subbase, ¿verdad? Incluso estamos haciendo una reducción porque aquí hay dos incógnitas. Hay dos incógnitas, ¿verdad? Ya yo quité la capa base y aumenté la subbase, pero finalmente yo tengo dos incógnitas. Así que yo puedo fijar para efectos de diseño disminuir un poquito las 17 pulgadas y convertirlas en 15, me ahorro algo de capa base aquí, y con esto veo qué diferencia puedo tener con la subbase. Y obtengo esta información. He hecho una reducción de 40 pulgadas, que es todo, a 28 pulgadas, y parto de las primeras imágenes en donde yo tengo que buscar la manera de hacer un ahorro del recurso natural no renovable. Al hacer eso, pues yo estoy contribuyendo muchísimo y no estoy afectando la funcionalidad de la vía, porque a nivel de esfuerzos, a nivel de resistencias, yo estoy incorporando una geomalla aquí. Y por eso es el éxito que tiene la geomalla a nivel internacional, ¿verdad? Que se utilizan precisamente para ahorrar o para darle mayor continuidad a la vida útil. 30% de reducción. Recuerden que esto es un prediseño. Yo puedo decir, bueno, y si la coloco de 30 kilonewtons, y si la pongo más abajo aquí, y si hago... Las opciones son muchas. Al final lo que usted tiene que justificar por qué está utilizando un diseño adecuado que debe ser funcional. Obviamente, pues nos podemos ahorrar algo por kilómetro de vía, y en la geomalla sucede algo interesante, que no sucede, por supuesto, con el geotextil, ni con la geocelda, pero sucede con la geomalla. Que la geomalla me puede de repente separar. Entonces yo tengo que
buscar si necesito geotextil de separación o la geomalla es suficiente, de acuerdo a qué, a los criterios de filtración, que ya sabemos para filtros. Para la razón de bombeo, pues el D15 entre el D85, el agregado y la subrasante. Y para la migración, el tamaño medio del relleno y la subrasante debe ser menor de 25. Si esto se me cumple, esto puede ser menor de 5 o de 10, dependiendo del tipo de subrasante. Si esto se me cumple, yo no necesito geotextil de separación, ¿verdad? En este caso, para suelo natural, esto es lo que se debe cumplir. Para suelo de arcilla plástica, esto es lo que debe cumplirse. Si esto se cumple, no requiero geotextil. Y esto es bastante interesante, como ya les comenté, ver cómo una geomalla, la geomalla separa, siempre y cuando la granulometría me lo permita. No es que es un separador, no. Y separa por algunos, se crean los prefiltros aquí, y tiene que tener ciertas condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Las que acabamos de ver. Entonces, aquí, por ejemplo, yo tengo un agregado azul, un agregado verde, y tengo la subrasante. Esas son las condiciones que debo cumplir para que no se requiera el geotextil en una curva granulométrica. Así que busco mi D50, mi D15. Aquí están. Del azul, el agregado azul, ¿verdad? Necesito el D50 y el D15. Bien. Subrasantes, D85, D50. Y hago mi relación. Ok, perfecto. Me dio bastante bajo, menor de 5. Sí, pero en este no. En la parte de la migración no me dio 33. No me dio menor de 25. No cumple, necesito un geotextil de separación. Si uso el agregado verde, por eso mira la importancia de la incertidumbre, como decía, la incertidumbre. Si ese ensayo granulométrico tiene que estar bien hecho. Si no, estoy tomando datos equivocados y estoy recomendando que no se haga ningún geotextil y resulta que sí lo necesita. Entonces aquí, pues busco los valores y listo, este sí me cumplió, que no requiero geotextil. Entonces tengo que tener confianza en que este laboratorio pues es adecuado para hacer esto. Entonces, pues, recomendaciones por colocar geotextil para CBR menores de 4, siempre en separación. Geotextil clase 1, recuerda este documento técnico. Y aquí llega algunas imágenes que les quiero compartir. En Francia, Bolonia, este proyecto es donde estuve presente y donde pude tomar fotos propias, porque a veces yo tomo fotos o me dan fotos que no son propias y no es igual. O sea, aquí yo les puedo echar el cuento. Cuando las fotos no son mías, tengo que tener mucho cuidado en lo que digo porque no sé las condiciones, pero aquí sí puedo echarles el cuento. Por eso utilizo este proyecto. Miren el material que hay, se debe esparcir. Evidentemente había material que no se va a meter aquí, eso se mandó a sacar. Pero esto es lo que había, ¿sí? La respuesta, ingeniero, ok, muy técnico, muy lo que usted quiera, pero esto es lo que hay. Lastimosamente, esto se mandó a sacar, ¿verdad? Todas estas cosas que estaban aquí. Y otra observación. Bueno, no sé, ustedes pues en su entorno geotécnico pueden más o menos saber que esta es una pata de cabra que no se utiliza para compactar material granular, ¿verdad? Preferiblemente. O sea, claro que compacta, pero no se obtienen los beneficios. Esto es para material arcilloso, cohesivo, pero no cohesivo, a menos que esté mezclado. Y esto es lo que había. Bueno, está bien, eso es lo que hay, pero al final usted me va a decir que esta gemalla no está funcionando cuando hagamos las mediciones con la viga de Beckelman, que se iba a hacer y toda la cuestión. Así que yo necesito que me traiga otra, búsquela por acá, por otro tramo, y lo conseguimos. Conseguimos que traigan una rola ahí más, ok, perfecto. Ya ahora sí estoy un poquito más tranquilo al momento de hacer las mediciones. Eso fueron varios días. Y se tenía que hacer las mediciones, y si no pasaba, imaginen, iba a decir, no, la geomalla no está funcionando. Y además esto por aquí tiene geotextil abajo. Entonces, estaban 2 capas de geomalla que se colocaron, porque este suelo es, bueno, usted ya se imagina, esta es la vía que va para allá, para los puertos. Entonces, esto es bien, suelo de muy baja calidad a nivel de CBR. Así que aquí están las 2 capas de geomalla que se están colocando, ¿verdad? Ya entonces todo esto se iba sacando, se iba eliminando. Y hasta el momento, pues no hay visos de que esto tenga fallas. Habría que revisar el material que utilizaron acá. No sé, en este tramo se utilizaron geomallas biaxiales y se utilizaron geomallas triaxiales. Ambas se utilizaron en distintos tramos, ¿verdad?
Y por último, para cerrar ya, yo sé que me he extendido un poco, es que uno así como que se emociona cuando habla de estas cosas. El tiempo vuela cuando uno se divierte, eso es lo que pasa. Y los refuerzos con celdas pues son un poquito más, digamos, los ejemplos son más directos porque se guía uno también por los métodos de esfuerzo y de formaciones como Pitrapave, SEDEN, DEPAP, todo eso que ya vimos anteriormente. Y aquí hay un ejemplo extraído de un manual. El manual pues está a disponibilidad en la red y está, si ustedes quieren yo se los puedo enviar. En este ejemplo, que es un prediseño solamente, es un comparativo, se realizará una comparación con una estructura pavimentada para establecer mejores relaciones en las deformaciones. Se establece un modelo para mantener el mismo espesor. Yo no voy a hacer reducción de espesores. Yo lo que quiero ver es, de repente, el mismo espesor de la estructura, lo que puede reducir la capa base, que es la más costosa, ¿verdad? Para ver cómo influye la geomalla en esto. Tengo unos módulos, tengo unos espesores. En este caso están pues, en el sistema internacional CBR de 3.5, el tráfico esperado, ¿verdad? De 10 millones equivalentes, etc. Y aquí están los valores de la relación de Poisson. En el ejemplo se usa el programa SEDEN allá en Colombia y se colocan aquí los módulos, la relación de Poisson, los espesores, capas ligadas. El 3.5 pues se convierte a megapascales, 3.6.2 megapascales, de manera de colocarlo aquí como módulo de la subrasante. Cuando usted hace todos sus cálculos, usted obtiene unos valores de deformación vertical y horizontal, lo que ya habíamos visto, la horizontal y la vertical acá, 243 por 10 a la menos 6 y 236 por 10 a la menos 6, eso surge de aquí, arriba, y acá la subrasante. ¿Verdad? Ahí tiene entonces los valores. Ok, listo, perfecto. Eso es la estructura como ya la tenía. Ahora hay una propuesta de colocarle geoceldas aquí. A ver cómo cambian los módulos. Cambia este y cambia este. Entonces, para eso hay un procedimiento. Ya nosotros vimos anteriormente lo que es el MIF, que es el módulo de mejoramiento, el factor de módulo de mejoramiento del módulo. Y dice que el material de relleno va a ser uno que está por ahí cerca, debe ser de 100 megapascales, y la capacidad de soporte aquí era de 105. 105 que va a soportar la geocelda. De manera que se hace una interpolación y se aproxima, ¿verdad? Que es 100. Y me da un MIF de 3.8. Ese valor es el que se va a colocar aquí para obtener los nuevos módulos. Se colocan esta fórmula donde están definidos el espesor de la zona confinada. Y recuerde que la geocelda tiene un espesor de zona no confinada. ¿Sí? Tiene una zona confinada totalmente y por encima de su altura, de su espesor, y por debajo, más o menos se ha establecido que es 2 centímetros. Todo eso está sustentado, por supuesto, no es que a alguien se le ocurrió. Todo eso está sustentado por pruebas de campo y los le van a dar toda la documentación que usted necesite como diseñador. Entonces usted hace la sustitución de los valores y obtiene este valor de 327 megapascales y este de 109, perdón, megapascales. Mejoramientos de módulos. Entonces, ¿qué hago? Mire que realmente el procedimiento se ve un poco sencillo, ¿ok? Vuelvo a mi ejercicio, vuelvo con espesores y vuelvo con nuevos módulos. Entonces, eso me va a permitir tener, como les comentaba, la información de los esfuerzos. Yo lo que estoy buscando es que sean los mismos esfuerzos. Este ejemplo está hecho para eso, para comparar que tengan más o menos los mismos esfuerzos y cómo yo puedo reducir un poco de la capa base, ¿verdad? Entonces, finalmente, de 35 centímetros, yo hago una reducción a 18 centímetros. ¿Bien? Entonces, en la estructura tradicional, observe que tienen valores muy parecidos, porque ese era digamos, el objetivo, ver cómo, incluyendo una geocelda, yo puedo hacer reducción de la capa base. Usted tiene que hacer un análisis de costos también. El análisis de costos que se hace es todo, excavación, concreto asfáltico, base granular, todo el aspecto de la solución tradicional. Evidentemente que aquí el costo de la geocelda hay que incluirlo cuando la solución es con la geocelda. Y de acuerdo a estos valores, da más o menos $5 por metro cuadrado de ahorro. Por metro cuadrado, ya no está por kilómetro, usted lo puede extender por kilómetro, ¿verdad? Y de esa manera, pues hemos incluido refuerzo con geotextil, tejido, refuerzo con geomalla, refuerzo con geocelda en diferentes métodos. No son los únicos métodos.
hay varios métodos y por lo general les comento, cada fabricante también tiene un método y cada fabricante tiene a veces software propios que ellos han desarrollado. Evidentemente que la base de datos son sus productos, ¿no? Y uno tiene que compararlos y tener cuidado de compararlos con software que no sean de casas comerciales. O sea, hacer una comparación. Hay unos que son muy buenos de casas comerciales, yo tengo que admitirlo, son muy buenos. Hay otros que no lo son tanto, pero siempre el criterio final es el del diseñador. El diseñador tiene que tener un abanico de opciones y buscar la que más eficiente es para el proyecto en particular y para su cliente, ya sea que el cliente sea el Estado o sea un ente privado, ¿verdad? Porque al final de cuentas, usted como diseñador, no solamente diseñador de escritorio, sino que tiene que ir a ver si lo que se está construyendo es lo que usted diseñó. Porque si no, de nada sirve un excelente diseño si cuando usted va a campo lo que están construyendo es una cosa totalmente distinta. Entonces a veces uno se toma unos factores de seguridad, como hace la Ashton clasificación, y dirá, bueno, no estoy seguro si esta gente tiene experiencia, voy a poner un poquito más aquí, un poquito más allá, y de repente se da una vuelta por el proyecto y comienza a establecer sus criterios, ¿no? Allí, no, esto no ha diseñado así, tienen que poner esto, para que se cumpla el diseño. Así que esto es lo que tenía para compartirles hoy. Hay mucho material que podemos extender, que podemos conversar en otras oportunidades de otros temas de geotecnia. A mí, si me llaman para hablar de geotecnia, yo estoy ahí en número uno y podemos hablar pues todo un día si quieren. En la parte hidráulica también, son mis dos grandes pasiones de ingeniería, son la geotecnia y la parte hidráulica. Así que bueno, agradecido por eh, por la atención. Dejo entonces en manos y voz de Tatiana, que es una voz más melodiosa que la mía, para que ustedes entonces pues puedan leer las preguntas y si no, ya saben, me pueden inscribir al correo que ahí les mandé. Perfecto, ya me pidieron tu correo y lo estuve mandando privado, pero ahora más tarde voy a proyectarlo para que lo tengan. Y bueno, Ok. vamos a iniciar la ronda de preguntas. Te tengo una pregunta. La primera pregunta fue casi iniciando tu exposición Ajá. y preguntaban, ¿quiere decir que las calles de asfalto del país no fueron bien diseñadas o no usan materiales de calidad? Eso debido a que es fácil encontrar calles con huecos, grietas, etcétera. Oiga, las razones por las cuales tenemos una vialidad deteriorada, yo no me atrevería o sea, decir que es porque fueron mal diseñadas o por productos de mala calidad. No pudiera decir de esa manera. Lo que sí puedo manifestar es cuando uno hace un diseño de cualquier índole, no solamente de pavimento, de cualquier índole, uno tiene que estar muy seguro de las relaciones que utiliza con las variables, de cuáles son las llamadas fórmulas que uno utiliza, si son aplicables al proyecto que yo tengo. Igual sucede cuando yo utilizo un software. Yo voy a alimentar el software. Yo tengo que entender cómo funciona este software y si los resultados tienen lógica, tienen sentido, si son adecuados. Eso pues uno lo va ganando con un poco de experiencia, los criterios, uno se puede asesorar también, por supuesto, pero no me atrevería a asegurar que fueron mal diseñados o que el asfalto es de mala calidad. Puede ser, yo no lo niego, pero no puedo asegurarlo porque he conversado con algunos diseñadores y me he percatado que algunos no comprenden exactamente las condiciones con las cuales se estableció el método ASHTO. Entonces, si a ellos les toca diseñar algo, pues tienen que estudiar un poco más. Esto se trata de estudio nada más, ¿verdad? Pero no me debería asegurar eso, de verdad. Es bien temerario de mi parte si yo aseguro eso. Bueno, la siguiente pregunta. Índice de rugosidad, el cual está relacionado a la perfilometría del pavimento. Bueno, realmente no sé cuál fue la pregunta. Creo que fue una aclaración. Índice de rugosidad, el Ah, cual ok, está puede ser. relacionado a la Ajá, perfilometría del pavimento. ok, ok. Pregunta, ¿es Válido, válido. posible obtener CBR para diseño de pavimento por DCP?
¿Por él? ¿Es posible obtener CBR para diseño de pavimento por DCP? ¿Por DCP? Ajá, correcto. Eh, bueno, por lo general nosotros acá en Panamá, puede ser, pero nosotros en Panamá usamos el método tradicional de el CBR, de muestras compactadas, saturadas, sacadas, escurridas, lo que ya nosotros aprendemos acá. Hay diferentes correlaciones para obtenerlo. Hemos estado participando en la Comisión de Geotecnia, hemos estado participando de algunas intervenciones muy interesantes de métodos que prácticamente no usamos en Panamá para calcular esfuerzos en suelos. Pero en este caso de CBR en particular, tendría que revisar si hay alguna correlación. Déjeme, voy a anotar eso y le voy a responder. Debe buscar aquí. Mañana puedes traer la respuesta. Sí, exacto. ¿Verdad que mañana tenemos? Sí, 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 La mañana tenemos. última. Dice, ¿siempre el geotextil se coloca entre la subrasante y la subbase? Sí, bueno, preferiblemente es la posición ideal para el geotextil de refuerzo. La verdad que es la posición ideal. Yo necesito proteger la subrasante. Si no tengo de repente un geotektil de separación, allí ese geotektil de refuerzo me separa, pero ya vimos que bajo condiciones de saturación, pues es bastante limitado el geotektil tejido. Pero es la posición ideal. Incluso cuando yo estoy utilizando geomallas, se coloca el geotextil por debajo de la geomalla. Si el suelo es muy blando, se coloca el geotextil encima de la geomalla y cuando venga la compactación, ellas se separan un poquito porque recuerde que en la geomalla debe entrar el material granular. Aprovecho para decir que la geomalla no necesariamente, se dieron cuenta que había un gráfico allí donde se estableció la respuesta a distintos niveles de colocación de geomalla. No necesariamente debe ser la geomalla colocada sobre la subrasante o en la interfase capa base, subbase, en pavimentos flexibles. Después que yo esté dentro del material granular, ¿verdad? Para reforzar, evidentemente, mientras más abajo esté, pues más voy a reforzar. Pero hay casos donde se ha colocado la geomalla en la mitad de la subbase, entendiendo que va a entrar, la granulometría es la adecuada para que pueda ingresar allí. Pero en el geotextil sí se coloca sobre la subrasante para que tenga mejor efecto, porque es un efecto de deformación donde él tensa por un efecto que se llama efecto de membrana. Entonces, por eso se coloca ahí donde hay más deformación. Bien, si mi CBR es mayor a 4, ¿no se le debe colocar ningún geotextil? Habría que evaluarlo. Por general, personalmente, yo recomiendo colocar un geotextil de separación. Tal vez de refuerzo, como lo pudimos ver, las deformaciones no llegarán a ser tan altas como para inducir que el geotextil vaya a estar en tensión. Eso pues ya es criterio del diseñador, pero para separación sí. Y ese CBR que me dice que es de repente se me dice que es 4 y cambian las condiciones de humedad, me puede variar el CBR. Entonces yo prefiero colocar un geotextil de separación. Así sea de 20, yo preferiría uno de separación, en separación. En refuerzo, pudiera ser que no resulte necesario para los niveles 4%, pero eso había que evaluar cada caso. Dice, solo hay establecido dos porcentajes de deformación, 2 y 5%, para evaluar el uso del geotextil y geomallas biaxiales. ¿Esto lo establece el diseñador del pavimento o la AASHTO? Sí, por general son referencias puntuales. Al 2 y al 5% son las tradicionales las que se han hecho, pero usted puede solicitar al fabricante la curva de esfuerzo de formación. Y allí usted puede entonces determinar, eso se lo puede el fabricante se lo facilita.
Usted nada más tiene que solicitarlo. Si usted dice que no, yo quiero saber al 3.5% de formación qué resistencia tiene, bueno, entonces te pide esa curva, esos ensayos, y ellos se lo dan. Pues, a nivel de, ellos utilizan a veces módulos secantes, a veces pues, utilizan algunos otros datos para colocarlo en sus fichas técnicas, pero sí, usted lo solicita y debe existir esa curva. Bien, en el diseño con geomallas por LCR, ¿por qué se colocó el ajuste en la fórmula del SN en la subbase? Yo les comenté que usted puede colocarlo en la capa base también, ¿verdad? Eso ya, en este ejemplo en particular, este fue un ejemplo. En este ejemplo se iba a hacer reducción de subbase. Y creo que también pues, se hizo algo de reducción de capa base, un par de pulgadas, si mal no recuerdo. Pero usted puede colocarlo en la capa base o en la subbase. Ahora, si imagínense que usted vaya a incluir de repente, no sé, 3 capas de geomalla, que no es lo normal. Aquí solamente se coloca una capa. Se puede incluir varias capas de geomalla cuando yo estoy haciendo mejoramiento de suelo de fundación de zapatas aisladas. Ahí sí necesito pues, varias capas de geomalla. Pero en pavimentos, tiene que ser un pavimento, una condición muy, muy, muy mala para colocarle 2 capas de geomalla. Por lo general se coloca una y puede ser en la capa base, la subbase o en la interfase. So, después que esté material granular ahí, es importante que se cumpla ese confinamiento. Mira, hay una pregunta de cómo se puede conseguir el manual del diseño de pavimento. Y ¿Cuál? otra, no sé, El aquí, de, el de la Ashto. ¿Será el de no la Ashto? sé, El de geosintético. no sé, Bueno, solamente la dejaron así abierta. me escriben y yo se los mando. Yo lo tengo en PDF, ambos, por si acaso. Y también me preguntan el enlace de calculadora que utilizó en el diseño con geoceldas. El enlace de calculadora. ¿Cómo así? Ujú. ¿Podría compartir el enlace de calculadora que utilizó en el diseño con El geoceldas? software será el Sí, SEDEN. Ah, ok, ok. así que apúntalo también para que mañana, Sí, 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 sí. tienes tarea para mañana. Sí. Dice, en relación a la pregunta número 1, hay muchas aristas y entre estas está el método constructivo. Esa es como una aclaración. IRI, Correctamente. índice de regularidad. Otra aclaración. Pregunta, Ah, sí, de regularidad. ¿qué opinas del control de compactación con la placa de carga dinámica? Bueno, de verdad que ese, este tema tiene una vigencia muy importante porque ya no digamos que en Estados Unidos, pero en algunas zonas ya el densímetro nuclear está siendo dejado de lado por este tipo de ensayo de compactación que están, digamos que cada vez ganan más vigencia, hay más estudios. El densímetro nuclear tiene pues sus pros y sus contras. Aquí en Panamá se utiliza mucho, en otras latitudes ya está dejando de usarse, pero eso es ya cuestión, me imagino que de nosotros mismos. Creo que se congeló la presentación. Bueno, parece que se le eh, congeló la presentación del ingeniero. Él nos había advertido que cuando llueve por allá tiende a fallar un poquito las conexiones. Entonces lo que vamos a hacer es que el resto de las preguntas yo se las voy a pasar al ingeniero para que mañana, que es la última presentación, el tema número 4 de esta serie, que también va a ser de 3 a 5 de la tarde. El tema sería drenaje de pavimentos con geocompuestos. Le voy a mandar las últimas preguntas para que él entonces, antes de iniciar el tema número 4, las pueda contestar. Les recuerdo entonces que mañana, drenaje de pavimentos con geocompuestos a las 12. ¿Llegaste, Alexis? Yo me estaba despidiendo.
Déjame devolverte. On mute, te estoy en mute. ¿Ah? Ya está listo. Que ya le estaba diciendo que a lo mejor te habías caído, que te habías desconectado. Y no sé qué pasó. Pero yo tengo un documento, aquí lo estoy anotando, lo voy a buscar, donde se hace esa comparación del densímetro nuclear y las nuevas formas de medir el control de compactación. Lo voy a buscar y mañana se los comparto porque eso, mientras más uno divulgue la información, pues mejor, ¿no? Y se lo comparto, se lo envío al ingeniero Ricardo y él lo distribuye a todos a los correos que tienen, porque es interesante, ese tema es súper interesante a nivel de control de compactación, porque de verdad que eso del 95% del Proctor y el 90% del modificado y el estándar y las cuestiones, eso hay que también tratarlo con bastante cuidado. Yo prefiero hacer de repente, no sé, pruebas de placa, este tipo de caídas dinámicas. Entonces vamos a ver, yo lo voy a buscar y se los voy a compartir. Bueno, mira, te iba a mandar las últimas preguntas para que Ok. mañana la comenzara, pero aprovechando que estás aquí, las últimas Ajá. dos preguntas. Para el uso de geoceldas en pavimentos con mezclas asfálticas en caliente, los 2 centímetros de separación entre las geoceldas y la carpeta de asfalto garantiza que al momento de colocar el asfalto no afecte la integridad de la geocelda por alta temperatura del asfalto. Uno trata de que no sea directamente, que no se que quede más de 2 centímetros. De verdad, porque eso, el asfalto en caliente ahí puede afectar, eso es cierto. Uno trata de que hay un confinamiento de el espesor completo de la geocelda te confina. Los fabricantes, las universidades que han hecho las investigaciones, indican que más o menos 2 centímetros por encima y 2 centímetros por debajo hay una zona de confinamiento parcial, es un confinamiento parcial. Hay que tratar esos 2 centímetros, pues a veces con algún cuidado. Yo a veces trato, y cuando es con geocelda, yo solamente le coloco el espesor de la geocelda. Lo demás mantengo el mismo módulo, porque no estoy, es un criterio, no estoy seguro de que esos ensayos, pues, no me convence 100%, pero es la teoría que hay, es el estado del arte que hay en este momento. Pero sí hay que tratar de que no quede directamente a nivel del asfalto muy cerca de la geocelda, porque evidentemente que la puede afectar. Ok, la última pregunta. ¿Qué criterio se utiliza para elegir los valores finales e iniciales del índice de serviciabilidad PSI? Me gustaría escuchar su opinión. Ok, eso sí, está bien, es una opinión. No es una verdad absoluta, es una opinión. Pero tengo entendido que incluso el Ministerio de Obras Públicas, para aceptar una vía, no tengo la certeza, para aceptar una vía requiere de un índice, un IRI inicial para poder aceptarla. Y cuando uno sigue los indicativos de AASHTO, donde más o menos inicia con un índice de serviciabilidad de 4.2 y finaliza con entre 2 y 2.5, son un nivel de referencia. Pero ¿cómo determinar que llegamos a 2.5? ¿Cómo determinar que llegamos a 2? ¿Cuándo? Entonces ahí es donde viene la evaluación del pavimento. Es parte de la preparación que debe tener el diseñador, que va a estar encargado, pues en su vida se va a dedicar a diseñar pavimentos. Tiene que saber exactamente cuáles son los parámetros por los cuales se va a guiar. Entonces, en la literatura hay factores ambientales de la aspereza o el roughness, que sepa, la traducción de roughness siempre trae sus regularidad, ¿verdad? El índice de regularidad, que tiene que ver con la cantidad de fisuras, con el tamaño, el área que está afectada, los baches, etcétera. Todo eso, hay una metodología para entonces trasladarlo a un índice de serviciabilidad. Pero eso hay que hacerlo, eso requiere de calibración, de evaluación permanente para poder entonces determinar cuándo se llegó a ese punto en particular, ¿no? En la práctica, pues la opinión mía es que nosotros no estamos haciendo esas evaluaciones.
y se nos pasa digamos, el índice final y sigue en servicio, y cuando le vamos a hacer la reparación, pues ya se pasó hace rato. Entonces necesitamos más capacitación técnica a los encargados de las especificaciones y los diseños de pavimento, no solamente los flexibles, sino los rígidos también. Bueno, esa era la última pregunta. Mira, me hace la aclaración de que el manual que estaban pidiendo era el centroamericano que habías mencionado al El inicio de tu centroamericano. presentación. Ujú, Ok, perfecto. sí. Y bueno, entonces, así damos por concluida la serie de hoy. El tema número 3, diseño de pavimentos flexibles con geosintéticos. Mañana sería la última presentación, drenaje de pavimentos con geocompuestos. Te agradezco mucho la presentación, ingeniero Nicomedes. Y les recordamos entonces a todos que nos sigan por las diferentes redes sociales, por Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn, en @colegios civiles y @coiciespía. Así que muchas gracias, buenas tardes a todos, hasta mañana. Listo, Hasta hasta mañana. luego. Chao, cuídate.